Para encadenar el proceso de adentro hacia afuera, vimos en el video anterior cuáles son las acciones individuales y vamos entonces aquí a empezar a hacer un recuento de cuáles son algunas de esas acciones como institución que debo empezar a abordar. La primera es garantizar prácticas que nos permitan ser el mejor lugar para trabajar. Bien sea que yo opte por competir en Best Place to Work, o bien sea porque simplemente al interior de mi organización yo quiero tener gente contenta, tener gente motivada, tener gente que de esa manera pueda mejorar toda su innovación, toda su productividad, toda su conectividad con los otros y finalmente nos lleve a ser una empresa que muestra esa estrategia de sostenibilidad. La segunda recomendación es tener un código de ética y buen gobierno, escrito, conocido y actuado por cada una de las personas, vivido por cada una de las personas, para garantizar que toda esa ética que nos piden desde las directrices de la OCDE, ética y transparencia, todo lo que nos pide Laudato Si, todo lo que nos pide la nueva versión 2015 de la CISO con respecto a esa transparencia y a esa ética, realmente se vuelvan vibrantes dentro de la organización. Recuerden que nosotros no podemos esperar que la corrupción a nivel gubernamental, de empresas, país, deje de existir si nosotros desde las organizaciones y desde nuestros entornos no empezamos a transformar todas aquellas pequeñas brechas que van quedando y que nos permiten escalar y generar complicaciones tan grandes como la que nosotros hemos visto de diversas empresas. La tercera recomendación, como ya les habíamos dicho en un video anterior, es tener una estrategia de sostenibilidad que vaya desde la visión hasta los indicadores, garantizando obviamente que hay 3 valores que hemos mencionado que están presentes permanentemente. Primero, la sostenibilidad como un valor, haciendo que cada proyecto, que cada decisión siempre esté considerando el tema de la satisfacción de las necesidades futuras. El segundo valor, la ética, como hemos venido hablando hasta ahora, y el tercer valor, la innovación, que está muy asociado a la resistencia al cambio y cómo nosotros entonces promovemos eso dentro de nuestras organizaciones. La siguiente recomendación tiene que ver con desarrollar programas específicos de ecología industrial, donde la energía, el agua, las materias primas, los residuos, tengan cada uno una estrategia, unas metas de reducción y unos programas y tareas específicos que nos permitan ir mostrando una tendencia positiva en ese sentido. Igualmente, que estas metas sean retadoras y garantizar que yo entrego las herramientas para poder lograr esas metas dentro de la organización. Formar en sostenibilidad y compartir los compromisos que tenemos globales con el 100% de los colaboradores. La gente debe entender el concepto y debe saber cuáles son los compromisos que tenemos para motivarse hacia el logro de estos objetivos. Innovar para transformar productos y servicios en aliados para la sostenibilidad, garantizando que nuestros análisis son de la cuna a la cuna. ¿Cómo hacemos para que nuestros residuos se vuelvan un insumo importante para nuestros procesos o para los procesos de otras organizaciones? ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo con otras organizaciones alrededor para encontrar puntos para simbiosis industrial? Promover la inclusión desde todas las áreas y desde todos los ejes de trabajo de la organización. Y finalmente, medir el impacto de cada uno de nuestros proyectos con base en herramientas como el análisis de ciclo de vida y obviamente después de que hemos tomado todas las acciones, si es necesario compensar con las fundaciones y con las organizaciones que existen hoy en día, recuperando cuencas, recuperando ríos, recuperando selva, poder entonces garantizar que estamos atentos a todos los impactos y que estamos cerrando todas las brechas que existen actualmente.